Perdona lo ñurdo que soy para estas cuestiones, pero ya, ahí sí, No te, ya, con tal de que tú me digas que me estoy viendo, ¿ah? sí, no, si te estás viendo súper bien. Oye, Marcelo, te pedí esta necesaria conversación porque estamos cerrando un nuevo ciclo, estamos cerrando un nuevo año y las noticias nos impactan desde todos los lugares con distintas situaciones en torno a los niños, niñas, adolescentes. Tenemos temas tan delicados como la explotación sexual comercial infantil en la niñez. Tenemos los asesinatos, las muertes, los suicidios de niños dentro o fuera de la residencia de protección. Y algo que, como tú lo dices, que antiguamente era una fortaleza para la niñez, que venía siendo el sistema educacional, los colegios, los liceos, incluso hasta los jardines infantiles se han visto invadidos por las balas locas, por los portonazos, por los asaltos y por un montón de situaciones más. No quiero hablar tanto yo porque quiero que hablen los expertos. Marcelo, cuéntame y cuéntale un poquito a la gente qué vamos a tratar hoy y también quiero pedirle a las personas que nos están viendo que puedan escribirnos abajo sus dudas, sus consultas, porque todas son necesarias para ir de una u otra forma creando una red que proteja a los niños desde la sociedad civil y desde la academia también, como lo haces tú, Marcelo. Buenos días, hermano. buenos días, Cristian, muchas gracias por la invitación. La verdad que esta es una conversación necesaria que se viene a dar en estos días donde empezamos a reflexionar qué es lo que ha significado para la niñez este año 2025. Y lamentablemente uno trata de hacer un balance equilibrado. ¿Ah? Uno dice, bueno, mira, se hicieron estas cosas buenas, hay estas cosas malas y tratar de netear. Pero aquí hay inneteables, o sea, aquí hay claramente situaciones que son absolutamente inadmisibles, que son las que mencionaste. O sea, primero, pensar en que la primera imagen que se me pone en la cabeza cada vez que pienso en evaluar cómo ha estado la niñez durante este año, ver esa fila inalcanzable que se transforman las listas de espera tanto en los programas ambulatorios del Servicio de Protección como también los programas del Ministerio de Salud. O sea, las listas de espera que tenemos en materia de salud mental, cuando han aumentado significativamente los intentos suicidas, los autolesiones, etcétera. No baja esa lista de espera de 14.000 niños, que es lo que ha venido permanentemente mostrándose, ¿ah? Sin siquiera tener una actualización mucho más profunda de eso. Tenemos más de 50.000 niños ya en listas de espera en los programas ambulatorios. Muchos de ellos hoy día, si tú miraras esas listas de espera, ya no tendría razón de ser la prestación que está originando esa lista de espera, porque ya se cronificó el daño. Entonces, tú cuando mires y tengas que hacer un diagnóstico de esos 50.000 niños, te vas a encontrar de que hoy día a lo mejor ya no va a ser necesario el diagnóstico clínico porque ya se profundizó el daño y por lo tanto necesita otro tipo de intervención. Entonces vemos cómo del año 2021 a la fecha, en el 2021 teníamos 11.000 niños en listas de espera, hoy día ya nos desbordamos más de 45.000, 50.000 niños, y eso que es la cifra que da el director del servicio, porque la cifra de la Corte Suprema es mucho más alta. Entonces, y esa imagen es muy impactante porque es como retrotraernos a todas esas imágenes dulzonas de la idea de los niños primero en la fila. No, no, señor, están en la fila y eternamente en la fila. En segundo lugar, ver esta realidad que también comentaba, lo que está pasando hoy día en los colegios. O sea, el año pasado solamente aumentaron el 20% los casos denunciados ante la superintendencia, pero ojo, ¿qué tipo de casos? Porte de armas, consumo de droga al interior de la sala, riñas con armas blancas, peleas entre los apoderados y los profesores. Entonces, se crea un ambiente que ya no es un entorno protector. La principal preocupación hoy día ya deja de ser académica para los papás y cuidadores, pasa a ser la seguridad de los niños. Y eso es terrible, porque finalmente tú empiezas a ver cómo se van deteriorando los espacios protectores de la niñez. Hemos visto niños que mueren a la salida del colegio, niños que han muerto adentro de los colegios. Hemos visto niños que hoy día también mueren al interior de sus casas.
O sea, lugares que eran sagrados para la niñez. La familia, la escuela, la comunidad se han debilitado profundamente durante este año, pero también se han venido debilitando los últimos años. Esto no es solamente ocasión del 2025. O sea, hemos visto este deterioro progresivamente sin que se haga nada al respecto. No tenemos una oferta preventiva sólida. No nos hemos preocupado por trabajar con las familias que a lo mejor necesitan herramientas para poder crear espacios protectores, tampoco, con las comunidades tampoco, con los colegios menos. Entonces, necesitamos volver a fortalecer esos espacios protectores. Otra imagen muy dura, quizás también una de las más duras que uno puede tener, es cómo ha ido aumentando la explotación sexual infantil. Y convengamos de que durante los últimos 5 años ese aumento ha sido de 2,4 veces, o sea, se ha más que duplicado. Y no solamente por la nueva tipificación legal que salió el año 2022 que incorpora la explotación sexual a nivel digital, sino que también por casos súper concretos que ocurren incluso en los centros de protección del Estado. El 55% de las niñas adolescentes que están hoy día en centros de protección del Estado están bajo explotación sexual infantil. Y a nivel general la cifra puede alcanzar a 1 de cada 3 niñas que entran en el sistema de protección. Entonces uno se empieza a preocupar y empieza a decir, oye, cuando mandamos a una niña en residencia hay una altísima probabilidad, si es adolescente, de que termine en una red de explotación sexual. Mira, y eso, sí. Discúlpame, Marcelo, te quiero poner un ejemplo justo de eso. Yo crecí en una residencia de protección, ingresé a los 3 años, ¿ya? Y aproximadamente a los 10 años conocí una familia que me sacaba a pasear, porque hay familias significativas. Y este señor abusó de mí, ¿ya? Pero, ¿por qué te estoy contando esto? Porque uno, dentro de las residencias de protección, en el caso de las niñas, a veces nos encontramos con que las niñas creen y son embaucadas de esta manera, pensando que son sus pololos, sus novios. Uno aprende a normalizar tanto el abuso que lo hace después de manera voluntaria para obtener objetos a cambio. En este caso, celulares, estamos hablando del tiempo de celulares, ropa, salidas, fiestas, y cómo poder identificar también esa diferencia entre el cariño, el amor y el abuso. ¿Cachai? ¿Cómo podemos identificarlo? Porque muchas veces dice la gente, si son cabras jóvenes, saben lo que hacen. Sí, pero ¿qué los llevó ahí? La falta de intervención, como dices tú, y quiero dejarte esa pelota. ¿Qué piensas tú, Marcelo? ¿Qué es lo que los lleva ahí? Lo primero, Cristian, es que no deben existir residencias para explotación sexual. La mayor parte de la evidencia internacional muestra que las residencias de explotación sexual terminan transformándose en lugares donde llegan los mismos proxenetas y donde se da efectivamente la posibilidad de que se creen redes con las niñas que no están involucradas en explotación sexual. Por lo tanto, en muchas partes del mundo ya no existen residencias en explotación sexual. Lo que existen son familias de acogida terapéutica, especializadas y conectadas con redes clínicas, con disponibilidad absoluta de esas redes clínicas para el tratamiento de trauma complejo. La explotación sexual es muy dañina, Cristian, disocia a la víctima. La víctima no logra verse en el daño que se le está generando y precisamente trata de normalizarlo y para poder de alguna forma conciliar su identidad se disocia. O sea, ve a la niña que está en explotación sexual distinta de la niña que es. Y ve también, efectivamente lo que tú dices, estas relaciones de cuidado, de protección, como las relaciones afectivas, y por eso lo sintetiza como que son sus pololos, y sin embargo son esos proxenetas. Claro. Ahora, el primer elemento es que no pueden haber residencias para explotación sexual. Hay que trabajar un nuevo modelo, casas de protección. Por ejemplo, la Fiscalía tiene casas de protección de víctimas y testigos. Son mínimas las posibilidades de tener una casa de protección de víctimas y testigos, pero deberíamos tener una oferta de residencias especializadas terapéuticas con foco definitivo en las víctimas de explotación sexual, pero de muy corta estadía para poder vincular, primero para poder atender la realidad clínica y física de las niñas
el trauma complejo con especialistas terapéuticos desarrollados para eso, pero en segundo lugar, que en muy corto tiempo, en 3 o máximo 6 meses, deben entrar a dispositivos de familias de acogida terapéutica. Esto quiere decir familias de acogida profesionales, con profesionales del área de la salud que van a hacer un cuidado uno a uno. O sea, que van a estarla acompañando permanentemente, porque esto es un proceso de largo aliento y requiere todo el apoyo para poder hacer esa reinserción y para poder volver a este tema de la identidad única y no la disociación. Por eso es que es tan importante tener especialistas, por ejemplo, en trauma complejo, que hoy día no tenemos en el sector público. Hay especialistas, por ejemplo, muy especializados en esto, que son los de DBT, cuya oferta, por ejemplo, en Argentina es muy amplia, y que se podría traer especialistas para certificar en ADP a muchos especialistas de acá para atender específicamente a esta población. Entonces, creo que ese es el primer paso. Ahora, hoy día lo que tenemos son tratamientos psicosociales para alrededor del 20% del potencial de las víctimas, que es el mismo tratamiento que tenemos hace 20 años y la misma cantidad que tenemos hace 20 años. Hoy día las víctimas de explotación están subiendo de manera significativa, y no te lo digo solo por las estadísticas oficiales, es porque naturalmente si el año 2004 teníamos una proyección de 4.000 víctimas, hoy día tenemos factores catalizadores como el desarrollo económico, los procesos por faenas industriales, el aumento de los circuitos de transporte, el aumento del turismo receptivo, los elementos que están asociados al ingreso, por ejemplo, de 22 grupos extorsivos, cuyo segundo negocio más importante es la explotación sexual. Por lo tanto, fácilmente podemos estar pensando en un número de por lo menos 6.000 víctimas, que número que no ha sido actualizado oficialmente. Seguimos contando la misma estadística del año 2004 proyectada. Eso lo único que te está mostrando es que probablemente está subestimada. Y pensar que hay 6.000 niñas en nuestro país víctimas, de las cuales también hay un 20% más o menos, un 18% que son niños, es brutal, es terrible. Mira, Marcelo, quiero hacerte un par de preguntas, pero te voy a leer una pregunta que nos hizo acá una mamá. ¿Qué camino podría tomar una madre que ya ha tenido a sus hijos que han sido víctimas de estas redes de explotación y que se encuentran sabiendo que no existe la oferta, como tú siempre lo dices, de tratamientos en salud mental? ¿Qué puede hacer una mamá? ¿Dónde puede arrimarse que ya tiene a sus hijos con este delicado problema de salud mental? Y me pregunta acá una mamá, ¿por qué los niños, niñas, adolescentes vulnerados no distinguen entre el cariño y la explotación? Primero, partamos por esa que es más fácil. O sea, no van a distinguir entre el cariño y la explotación porque no han tenido una experiencia de cariño. Muy, muy claramente. O sea, porque generalmente lo que nosotros tenemos o cuando hay en una residencia son situaciones de cuidado y situaciones de cuidado temporal. Acá es el vínculo protector, el vínculo afectivo el que te permite poder identificar los límites de una relación. Si tú no has formado un vínculo protector con tu hijo, o si, por ejemplo, por una razón como la internación, se ha roto ese vínculo con la familia de origen, es muy difícil poder establecer estos límites porque la necesidad afectiva surge. Y la necesidad afectiva precisamente se confunde cuando se transforma en prestaciones de bienes y servicios de los cuales muchos de los niños que están internados carecen. Y por lo tanto lo connotan como un acto de amor, como un acto significativo. Va desarrollando un vínculo afectivo con una persona que precisamente no le interesa darle cariño, sino que le interesa explotarla. Claro. Esa confusión es natural y es obvia que se dé en estas situaciones y en estos contextos. Por eso que bajo ninguna circunstancia se puede entender que los niños saben lo que están haciendo, ni tampoco son responsables de estar involucrados en esto. Acá la responsabilidad es del proxeneta, de quien los involucra, de quien los vulnera gravemente y lo hace bajo esta forma porque sabe que hay carencias afectivas, que hay pérdidas de vínculos significativos. El perder el vínculo con la familia de origen, independiente de que haya sido llevado a cuidados alternativos,
es un tremendo factor de riesgo para que se involucren en estas redes. Por eso que es tan importante que incluso que estén en residencia, reciban la visita regular de algún adulto responsable, con quien poder conversar esto, con quien ir fortaleciendo el vínculo protector. Cuando se priva en estos centros residenciales o en los centros de administración directa de la relación fluida, permanente y constante con el adulto responsable que está a cargo, básicamente lo que se está haciendo es fortalecer los factores de riesgo que llevan a esta y a otras graves vulneraciones de derechos. Por eso es tan importante, Cristian, que no se deje de ver a la familia de origen, por muy tratada como vulneradora. Muchas de esas familias que han sido consideradas vulneradoras son familias que no han tenido las herramientas para poder ejercer una parentalidad positiva. Nosotros tenemos que trabajar con esa familia, el cambio es sustantivo. Cuando nosotros hemos apoyado reunificación familiar, por ejemplo, medido por NSFASG después de 2 años, lo que hemos, y te comento este caso porque nosotros apoyábamos mucho a procesos de reunificación familiar dentro de Sename. Y cuando hicimos un programa colectivo de 8 proyectos distintos, de distinta índole, le preguntamos a los terapeutas familiares qué consideraban, si iba a aumentar el bienestar del niño al término del proceso o si iba a ser peor o igual. Y adivina qué dijeron los terapeutas familiares. En su gran mayoría, el 30%, solo el 30%, creyó que con su intervención familiar iba a mejorar el bienestar del niño. ¿Sabes qué pasó 2 años después? Medimos a los niños y más de un 70%, el 77% de los niños habían reportado mejoras en su bienestar. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Incluso los trabajadores que están especializados, que han visto los logros que significa el trabajo en la familia, desconfiaban de la familia de origen, desconfiaban de hacer esa vinculación, desconfiaban de la reunificación. Y sin embargo, ¿qué te dice la realidad y qué te dice la evidencia? Los niños, incluso con una familia que inicialmente fuera maltratadora, al iniciar un proceso donde apoyaste la parentalidad, donde los estuviste acompañando, transformaron su realidad. Y a los 2 años te encuentras con una familia capaz de reunificarse y de mejorar el bienestar del niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la institucionalidad, el mismo Sename antes, apenas el 4% de los programas trabajaba con las familias. Mira, ahí ponen muchas veces, porque si yo siempre le digo a mi mujer y a algunas personas, esto, lo que nosotros estamos hablando es lo moralmente correcto, es lo que debiese causarse para que haya un real cambio, pero la gran mayoría de las veces las familias se encuentran con una pared, con un freno, que muchas veces desde las mismas residencias evitan el contacto de la familia del seno materno con los chicos, amparados en que la familia ha sido la vulneradora y no se trabaja en el conjunto con ellos. Porque me dice una mamá acá, dice que las residencias se oponen a las visitas de las familias para con los niños. Entonces, ¿desde dónde crees tú, Marcelo, mirando la realidad, que podemos apuntar para empezar a generar ese cambio? Porque es fácil apuntar a los responsables, es fácil identificar el problema, es fácil meter el dedo en la llaga y decir, aquí está, esto tiene la culpa. Pero ¿cuándo nos hacemos cargo de ser parte del cambio? ¿Cómo? Cristian, Desde nuestras propias veredas podemos hacerlo. Cristian, hay algo que nosotros hemos insistido en todos los gobiernos. Yo por lo menos llevo 4 o 5 gobiernos insistiendo en eso. El primer paso es volver a mirar a las familias. Ya. En toda su dimensión. ¿Ah? Y entender que esas familias tienen que tener una oportunidad para la reunificación familiar. Acá, yo sé que hay mucho pensado en poder avanzar hacia la familia de acogida y me parece muy bien. Pero la primera mirada es la reunificación familiar. Tenemos que volver a mirar a la familia extensa, tenemos que volver a mirar a la familia de origen. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que hacerlo? Lo primero, tenemos 5.000 niños hoy día, 5.500 niños en residencia. Tenemos que hacer un tamizaje. Tenemos que ver cuál es la realidad de cada uno de los niños y cuál es su entorno cercano, que probablemente no lo determinó tampoco el diagnóstico clínico.
En Claro. tercer lugar, tenemos que empezar a ver que hay una relación directa con adultos responsables que, pese a todas las dificultades, que les dicen que vayan a las 9 de la mañana en día laboral, bajo determinadas condiciones, y resulta que tiene que pedir permiso en el trabajo y todo eso. Sin embargo, Sí. 7 de cada 10 niños que están en una residencia tienen la visita regular de un adulto responsable. ¿Eso qué te está diciendo? Que ese adulto responsable podría hacerse cargo del niño, Sí. pero entonces tenemos que preguntarnos por qué no se hace cargo. Y nos vamos a encontrar con varias realidades, con adultos responsables que no tienen un ingreso estable, con adultos responsables que no tienen condición de habitabilidad, con adultos responsables que no tienen condiciones de salud para hacerse cargo de ellos y de los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo obvio, es decir, miremos a estos 7 de cada 10 y preocupémonos de dar un piso de protección social a esas familias. Démosle un ingreso estable para la manutención del niño. ¿De cuánto? De 596.000 pesos. ¿Por qué? Porque la UNICEF determinó que el costo medio de mantener un niño en condiciones normales son 596.000 pesos al mes. Entonces, lo primero es poder garantizar la manutención. Lo segundo, financiar un seguro de salud, porque finalmente se va a requerir atención especializada. Y bajo esa atención especializada nosotros deberíamos tener un seguro de salud para dotar a todas aquellas familias que se hicieran cargo de un niño. Lo tercero, un subsidio a la escolaridad, porque el principal factor de vulneración de derechos, uno de los principales factores, Sí, es la deserción escolar. la decisión Entonces, escolar. necesitamos también generar eso. ¿Y de dónde sacamos la plata, pues, Cristian? Dos. Cuando un niño está en una residencia, la residencia recibe entre 1.300.000 y 2.300.000 de subsidio mensual. En promedio, alrededor de 1.900.000. Una familia de acogida, la familia recibe 120.000 pesos. La subvención total es del orden de los 600.000 pesos. Es decir, ni siquiera la familia de acogida, por ejemplo, recibe menos de un cuarto de lo que es el costo que la misma UNICEF te está pidiendo que cubras por niño. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es que el subsidio que el niño recibe en una residencia se vaya con el niño. Es Claro. decir, que en el fondo, si el niño va a una familia de acogida o si va a reunificación familiar, el marco presupuestario para cubrir todas estas prestaciones que yo te he presentado sea con cargo a la subvención que estaba recibiendo en esa residencia. Y por lo tanto, pueda subir la subvención que tiene la familia de acogida, pero también pueda destinarse recursos para la reunificación familiar bajo un piso de protección social. Si nosotros hacemos eso, los niños en residencia no van a superar los 1.500. Claro. La gran mayoría puede salir de esa residencia con una revinculación familiar que tiene que ser bien hecha, tiene que ser ordenada, que tiene que tener un programa de apoyo a la parentalidad, que tiene que tener estos subsidios que te mencionaba, que tiene que tener un seguimiento y una fiscalización, que podría estar, por ejemplo, destinando parte de esos recursos a los tribunales de familia para que fueran los tribunales de familia los que tuvieran eventualmente un seguimiento de esta evolución. Y cuando tú sacas a los niños por la vía de la reunificación familiar, los sacas del sistema de protección y los vuelves a conectar con el sistema preventivo de las oficinas locales de la niñez y empieza a potenciar toda la red de prestaciones que tiene el Estado para ello. Entonces, yo creo que hay un camino, Cristian, y no es muy difícil pensarlo, y hay las fuentes de financiamiento. Acá tiene que haber la voluntad para hacerlo. Y Mira, creo de que estamos en un contexto donde esa voluntad tiene que manifestarse ya. mira, Marcelo, yo también creo firmemente en que el camino es la reunificación familiar, porque el primer ente vulnerador no es el Estado, es la familia, por supuesto. Pero el contexto en el que vive cada familia hoy día hace muchas veces que sin darse cuenta estén vulnerando a los niños, porque Pero como tú obvio, dijiste, hay uno de los ejes fundamentales que es la educación. Oye, cuando no tienen los niños no están escolarizados de manera normal, cuando los niños no tienen una casa de habitación, cuando los niños no son llevados frecuentemente a sus controles de salud, ya, ahí llega el Estado, detecta la vulneración de derechos. Nosotros junto con mi mujer y algunos amigos hemos potenciado familias afuera,
sin que estén dentro del sistema de protección. Familias que las hemos visto, familias pobres, familias analfabetas muchas veces. Hemos colaborado con ellos y se ha potenciado con un trabajo, hemos buscado trabajo, hemos buscado escolarizar a los niños, hemos hecho campaña, hemos mejorado su casa de habitación. Ahí hemos evitado familias grandes de 5 niños que ninguno de ellos ingresa al sistema. Y hoy día son chicos de bien. Pero mira, sabiendo este tema de la explotación sexual de niños, de lo que estábamos hablando ahora de la reunificación familiar, y como todo este mecanismo está fallando, Marcelo, ha fallado, ¿con qué consecuencias nos encontramos? Acá voy a ir a otro de los temas. ¿Cómo nosotros nos encontramos ni siquiera jóvenes delincuentes hoy? Hoy día tenemos niños delincuentes, niños que están siendo presos del narcotráfico, niños que están siendo presos de las redes de delincuencia, porque no tenemos esta oferta ni este potenciamiento familiar de parte del Estado ni de la propia familia. Nos encontramos en los CIP, que son los centros de detención de adolescentes infractores de ley hoy día. Nos encontramos dentro de esta residencia con jóvenes que están liderando bandas de portonazo. Hace muy poco, el 23 de diciembre, apareció en las noticias que Canal 13 un joven de 17 años que lideraba una banda de portonazo. ¿Cómo, quiero preguntarte a ti, Marcelo, cómo ha ido aumentando esta cifra y cuál es el contexto al cual llegan estos chicos a estas bandas delictivas? A ver, lo primero es que efectivamente tú sabes que soy miembro del COSOC de Sename y Así es. nosotros hemos ido poniendo el tema hace rato del ingreso del crimen organizado a los centros de internación. De hecho, el gran problema es que hoy día básicamente lo que está pasando en las cárceles de adultos se empieza a trasladar a las cárceles de niños, donde tú te encuentras con falta de segregación de la población penal, donde el 20% de los chicos que están llegando hoy día están vinculados al crimen desde el crimen organizado, bandas de portonazos, encerronas, etcétera. Hoy día, los últimos 2 o 3 años, hemos visto un aumento significativo, más de un 40% de aumento en los crímenes que son graves contra las personas. Carabineros ha cifrado que 1 de cada 3 miembros de las bandas delictivas son niños. Y si tú miras, por ejemplo, los inimputables que hoy día están en el sistema de protección, en el servicio de protección, son más de 600. Y si tú miras los inimputables en todo el sistema, son más de 3.000. O sea, ¿eso qué significa que sean inimputables? Son niños menores de 14 años que no reciben ninguna oferta. Pues son Claro. niños invisibles al sistema. Llegan ante un juez de familia, el juez de familia dice, no, esto es vulneración de derechos, se va para la casa. Muchas veces Claro. con los papás que los involucraron en delito. Y no hay ninguna oferta para ellos, nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar en aquellos niños que son inimputables. Los 2.000 o 3.000 que hoy día están en nuestro país tienen que tener una oferta en salud mental, tienen que tener una oferta para el desistimiento delictivo, que sea precisa, clara, con evidencia, con resultados. En segundo, y por ejemplo, la terapia multisistémica. La terapia multisistémica está en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay alrededor de 2.900 cupos cada año. Tiene una tasa de desistimiento delictivo de cerca del 80%, y sin embargo los cupos no crecen. ¿Ah? Claro. Y tienen más de 30.000 niños que se involucran en acciones delictivas, y resulta que tiene apenas el 10% de la cobertura de esa oferta. ¿Qué es lo que yo haría en este minuto? Sabiendo que tengo una oferta que tiene resultados, le aumento sostenidamente la inversión en esa oferta y no en los programas que no funcionan. Claro. Cristian, más de un 50% de los programas dedicados a niñez no tienen ningún resultado o tienen resultados absolutamente insuficientes o apenas suficientes, ¿cachai? Entonces, Oye, Marcelo, estamos gastando plata en programas que no funcionan. Si tú miras la evaluación que hace la misma DIPRES de todos los programas de reinserción en el Sename, todos salieron sin evidencia positiva. Oye, Entonces, Marcelo, mira, hay un punto que yo me he dado cuenta por muchos años, como usuario del sistema y hoy día como trabajador social desde el alma, como le llamo yo, por mis hermanos menores.
Y a eso va lo que yo quiero estudiar, que te lo conversé. No tenemos, porque dicen que la droga también es una puerta de entrada a la delincuencia y a un montón de Sí. situaciones donde muchas veces estamos perdiendo niños, jóvenes y adultos que de manera irreversible caen en estos flagelos. Yo no me he encontrado nunca, Marcelo, nunca, te mentiría si te dijera que una sola vez en alguna residencia de las que hemos visitado con un técnico en rehabilitación de drogas y alcohol. No, no, es muy Nunca. difícil, Es muy más, difícil. Senda creo que tiene algunos programas Mm, de rehabilitación, pero me encontré una vez que me dijeron no puede entrar cualquier niño si no ha cometido un delito. claro, ¿Qué hay tan una importante priorización sería distinta. ese punto, Marcelo, dentro de las residencias de protección y más aún de las residencias del Servicio de Reinserción Juvenil, donde están los chicos infractores de ley? ¿Qué tan importante puede ser? Sea, es fundamental, Cristian. La droga es uno de los mecanismos de entrada favorito a las bandas delictivas. De hecho, las bandas delictivas fidelizan a los niños con la droga. Hay una categoría nueva de niños que participan en bandas que son los zombies, a Sí, donde estas organizaciones criminales les pagan con droga, lo que sí, antes no era usual. Antes sí, no se involucraba a los niños con pago de droga. Porque la droga hoy día tributa de manera muy efectiva. Hoy día la droga a la que están accediendo los niños son drogas de más adictiva y de menor costo. Por ejemplo, los claro. tranquilizantes sin receta, las benzodiazepinas, que mezcladas con alcohol tienen el mismo efecto paradójico que la cocaína. Las benzodiazepinas, tú sabes que si te las tomas te deprimen, pero cuando tú las mezclas con alcohol te da un efecto paradójico que es similar a la cocaína por 15 a 20 minutos. Los niños que van en bandas delictivas van con benzodiazepina o clonazepam mezclado con alcohol y se borran totalmente de lo que hicieron con el nivel de gravedad que tiene eso. Entonces, no nos olvidemos, la droga es un catalizador brutal. No es necesariamente la causa. La No, causa tiene que ver con la principal causa del involucramiento delictivo de niños y adolescentes, la disfuncionalidad familiar, la baja comunicación de los padres con los hijos, el bajo monitoreo parental. Son esas las causas. Por lo tanto, si tú te fijas, trabajar con la familia es fundamental también para prevenir la droga. sí, Pero po. ya cuando están en droga, necesitas programas especializados. ¿Y cuál es la carencia? Nosotros en el sector público tenemos 800 psiquiatras que faltan, psiquiatras Uf, infantil juvenil. Entonces aquí hago un llamado a los gremios y a las universidades a entregar las becas de especialidad. No es comprensible que tengamos ese déficit en psiquiatría infantil juvenil y por eso tú te encuentras en muchas residencias que solamente hay gente que administra el SOS y que ocasionalmente va un sí, psiquiatra a fiscalizar que todo esté general, ¿cachai? Pero tenemos un déficit sostenido y tenemos que revertirlo. Y si no hay acá especialistas en Chile, tenemos que traerlos de afuera. Tenemos que usar la tecnología. Hay, por ejemplo, los programas como el DBT, hay también otros programas que se prestan a través del online. ¿Por qué no ir a Argentina si ahí están los especialistas de DBT y nos salen mucho más baratos? ¿Por qué no ir a otros países? ¿Ah? Vamos a tener problemas con los gremios de la salud que nos van a decir que no podemos acceder a ofertas en el extranjero cuando realmente hoy día se necesita salvar esta crisis. No sí, podemos buscar la oferta dentro del servicio de protección tampoco, no adentro de la 20032. Tenemos que salir a licitar en mercado público al sector privado, donde están los especialistas. Porque esto que nos pasa en el sector público es bastante distinto en el sector privado. Entonces, ¿por qué no podemos darle prioridad a nuestros niños que hoy día están en una crisis de salud mental, pero cada vez más agudizada? Entonces, hay que tener ojo en esto. Esto es probablemente lo más complejo. Fíjate que el desistimiento delictivo de niños y adolescentes, 7 de cada 10 niños desisten de sus actividades delictivas si vuelven a una familia prosocial o si vuelven al colegio. Y 3 de cada 10, que son los que no desisten inmediatamente, requieren de salud mental. ¿Y qué tipo de salud mental? Tratamiento de trauma complejo, tratamiento de personalidad limítrofe, bipolaridad, agresividad, violencia. Qué buenos programas, por ejemplo, se han desarrollado en materia de tratamiento de drogas, los tribunales de tratamiento de drogas. Pero tenemos el piloto más antiguo de la sí, historia en Chile, con más de 14 años, con tribunales de tratamiento de drogas a nivel de piloto. ¿Por qué no se extiende como política pública? Y tenemos que poner focos de especialización. Y lo más importante, creo que tenemos que avanzar
pero no el GES que recién se aprobó de salud mental hasta los 15 años. Por Dios, si los niños que están en crisis tienen más de 15 años, necesitamos un GES en salud mental para adolescencia, prioritario en estas materias y universal, no solamente para los niños que han delinquido o incluso están en el sistema de protección. Entonces, tenemos que avanzar en esa idea y hay que materializarla, pero principalmente necesitamos oferta. Y si la oferta no está en el sector público, tenemos que ir al sector privado. Y si la oferta no está en el sector privado, tenemos que ir al sector internacional. Y con todas las tecnologías que tenemos, podemos proveernos de una buena base para poder avanzar en materia de salud mental, que es la crisis, una de las crisis más importantes que tenemos al interior de los recintos, particularmente cerrados, tanto en las residencias como en el servicio de reinserción juvenil. Mira, En el servicio de reinserción juvenil, con el agravante que está entrando muy fuertemente el crimen organizado. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo me considero y me autodenomino pesimista, porque tengo 48 años, a los 3 años y fracción ingresé al sistema. Y conozco un poquito cómo funciona. He llegado a pensar que está la evidencia, están las soluciones a la mano, e incluso si las cosas se hicieran correctas, más allá de lo que dictan los papeles y las normas, al gobierno le saldría hasta más barato. Pero obvio que le sale más barato, pues, Cristian. Porque acá lo que yo pienso, que se ha priorizado la mercantilización de la niñez por sobre la protección, porque nos encontramos con, voy a dar una pincelada de esto, con organismos colaboradores y fundaciones privadas de infancia que desde el año 90 no pierden una sola licitación. Entonces, esperamos que este nuevo gobierno, Marcelo, pueda poner el foco en la niñez como ningún otro lo ha puesto. Y quiero cerrar con el último tema que también es muy delicado. Cómo los colegios, Marcelo, las universidades y los centros de formación técnica se han formado en termómetros o trampolines para la delincuencia y para perpetuar también la vulneración de derechos de los niños. ¿Qué nos estamos encontrando en los colegios que se transforman, como dices tú, en un termómetro de la violencia? Yo, mira, a ver, lo primero que te tengo que decir es que lo que sucede afuera de los colegios es lo que termina también sucediendo dentro de los colegios. O sea, no hay nada distinto de lo que pasa en la familia y lo que pasa en la comunidad. Y cuando tú tienes una sociedad que ha normalizado la violencia en esos entornos, también la normaliza dentro del colegio. Piensa, Cristian, que según UNICEF, 6 de cada 10 papás ha aplicado castigos graves, de castigo físico, castigo mental, a los niños. 6 de cada 10 en Chile. O sea, tenemos familias que si no reciben un apoyo en la parentalidad, son familias que son violentas. Tenemos un entorno donde se ha privilegiado la narcocultura, donde por un narcofuneral los niños no van al colegio, pierden su derecho a la educación. Claro. Tenemos sectores que están totalmente arrebatados de manos de los narcos, más de 800 barrios donde los narcos están dominando el terreno, donde el narco decide quién estudia y quién no estudia. Eso es violento. Entonces tenemos comunidades heridas por el narcotráfico, con pérdida de la cohesión social, que adhieren a la narcocultura, que promueven la violencia, que la normalizan. Tenemos familias que viven en entornos violentos y que son violentos también. Entonces, el resultado en la escuela no puede ser distinto si los niños se llevan lo que viven en la familia y lo que viven en la comunidad. Y entonces empiezan a aparecer circuitos de violencia muy fuertes. Niños que han sido asesinados en el patio del colegio. Eso es tremendamente grave. Piensa, Cristian, que esta violencia se ha traspasado y mientras nosotros vemos que los indicadores de homicidios consumados a nivel general bajan marginalmente, en el caso de la niñez, los últimos 5 años, los homicidios de niños, los homicidios consumados de niños subieron un 105%. Eso es brutal. Y eso nos está demostrando que se perdieron los espacios protectores de la niñez. Tenemos que transformarlo. Yo, de verdad, creo que la única fuente de transformación es la prevención social. Tenemos que trabajar con las familias, siempre partiendo con las familias. En la familia está la base, el mal funcionamiento familiar, está la base de 5 graves vulneraciones de derechos de los niños, de 5 conductas muy complicadas.
que son la violencia, el involucramiento delictivo, la depresión y la ansiedad, los consumos de alcohol y otras drogas, y situaciones de conductas sexuales de riesgo. Y otro punto, Cristian, que nos golpea no solamente en el sistema de protección, cada 13 minutos, en este rato que hemos conversado, no sé cuánto habremos conversado en minutos, pero cada 13 minutos se recibe en Chile una denuncia por abuso sexual infantil. Eso es brutal. Ya llevamos como 3 denuncias. Eso nos da cuenta lo enferma que está nuestra sociedad y que tenemos que transformarla de verdad. Entonces, y cuando uno dice, bueno, esto es solo voluntad política, no, porque puede haber gente muy bien intencionada, incluso no todas las residencias se vive el infierno que claro, se vive en algunas residencias, en algunos centros del Estado. Hay algunas residencias que hacen bien la pega, que se esfuerzan, que juntan más plata, que hacen lo que pueden hacer. Que entendámoslo, las residencias tienen que ser siempre el dispositivo de última ratio. Así lo dijo la Asamblea de Naciones Unidas el año 2010. Así lo ha dicho también en las directrices 118, 119, 120, 121. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con todo el corpus juris. ¿Qué nos falta para entender? Que tenemos que promover el derecho a vivir en familia. Entonces, hoy día necesitamos no solamente la voluntad política, tenemos que entender que el Estado es extraordinariamente fragmentado y se requiere potestad administrativa, se requiere darle dientes a la ley de garantía. Hoy día esa ley de garantía no sirve de nada, no. Es apenas un marco conceptual, no tiene mecanismos de exigibilidad, no tiene sanciones para quien no cumple. Si tú, como periodista, le pides una información a un jefe superior de servicio y el jefe superior de servicio no te la da, por la ley de transparencia ese jefe superior de servicio va a perder el 20% de su sueldo al tiro. ¿Y eso qué significa? Que se hace efectiva, por eso se hace efectiva la ley de transparencia. Pero ¿qué pasa con la ley de garantía si tú no le das la oferta que requiere un niño en salud mental? Absolutamente nada. Y además, ahora en el proyecto de armonización se quería eliminar el desacato, de tal manera que las autoridades del servicio tampoco tengan ninguna responsabilidad. Eso es brutal. Eso es no quererse hacerse cargo de la realidad de la protección en nuestro país. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que darle potestad administrativa a la ley de garantías. Tenemos que preocuparnos realmente de desinternar a los niños que están en urgencia vital. No solamente los niños de 0 a 3, los niños que no tienen por qué estar en el servicio de protección. Tenemos que hacer un tamizaje e identificar a los niños que pueden ser reunificados con las familias. Tenemos que trabajar la reunificación familiar con programas basados en evidencia de apoyo a la parentalidad. Tenemos que preocuparnos de hacer un seguimiento estrecho de los niños que salen a reunificación familiar o a familias de acogida o adopción, pero estar siempre presentes y tenemos que conectarlos al sistema preventivo. La pega es clara, la visión es clara, el camino es claro, la voluntad política tiene que estar. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a estar nuevamente perpetuando graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los niños. Vamos a ver jamás reparado y sin garantizar la no ocurrencia de nuevas graves vulneraciones y espero que el Estado hoy día y las nuevas autoridades hoy día entiendan esa prioridad. Oye, Marcelo, hay un último tema que quiero que lo mastiquemos un poquito, que es el abandono, primeramente por parte de la familia y por parte del Estado. ¿Para quiénes? Para los jóvenes que están egresando de las residencias. Quiero hacerte una pregunta. Yo conozco uno, pero después te lo voy a decir. Si conoces algún programa que tenga evidencia, como dices tú, que realmente tome a estos jóvenes antes de salir de la residencia con su mayoría de edad, que los capacite, que los fortalezca, porque acá falló la familia, falló el Estado, pero ¿cómo nosotros podemos, de una u otra forma, que vendría siendo para mí, digo yo, la última oportunidad que tiene este ser humano en poder llevar una vida relativamente tranquila y en regla para con el resto de la sociedad? Sí. ¿Cómo? Si conoces algún programa con evidencia, como te digo yo, y si no lo conoces, ¿cuál sería tu mirada para estos chicos que están
egresando, si la intervención tiene que ser en el momento que egresan o antes o durante. Quiero que mastiquemos un poquito esto porque es algo que por lo general no hay oferta, no Sí. lo veo, no veo una solución para estos chicos que egresan, porque salen a delinquir y a entregarse en las manos del narco, o sea, es lo Sí. primero que tienen. Mira, a ver, un poco entendiendo de que hay oferta que es parcial en cada una de las cosas, ¿ah? Nosotros conocemos harto lo que es el foster care en Estados Unidos, particularmente por el trabajo que tenemos con el Oregon Learning Institute, que son los creadores del PMTO, pero que también han creado el KIP, el FAIR, que son los programas que se trabajan en contextos de extrema vulnerabilidad en procesos de revinculación familiar y en procesos de inserción de los niños que han salido de la residencia o que han salido de programas ambulatorios. Ya básicamente no hay residencia en el mundo civilizado, Que, básicamente han ido avanzando hacia sistemas de foster care. En Europa también, pero lo que es común es que hay un marco para poder actuar con una serie de prestaciones garantizadas. La experiencia más cercana la tenemos atrás de los Andes. ¿Ah? Doncel, que es una organización de apoyo a los niños y jóvenes que apoya a los que egresan de los sistemas residenciales, hizo una incidencia importante que llegó finalmente a ser ley, que es la ley de egreso asistido. La ley de egreso asistido que ha promovido Doncel tiene varios componentes, no solamente la permanencia extendida de los niños de 18 a 24 años, sino claro, que adicionalmente tiene un programa de vivienda protegida para cuando los niños entre los 18 y los 24 empiecen ya a egresar de la residencia, se pueden ir a una vivienda, que es el Housing First, el modelo americano, donde pueden compartir una vivienda con un tutor y donde el tutor les va ayudando a insertarse. Hay programas de inserción laboral, hay programas de apoyo a la salud mental, porque van a quedar, no solamente que hayan sido tratados, sino que van a necesitar una continua conexión en materia de salud mental, de mantención, de poder estar siempre disponible una oferta para que ellos en situaciones complejas puedan recurrir a ella. Y un tercer elemento es que se les da un bono de inserción laboral. Cuando ya llega la etapa en donde se han formado, se pueden insertar laboralmente, etcétera. Entonces tienes vivienda por un lado, tienes salud por el otro, tienes la preocupación de la inserción laboral. En algunos casos también se trabaja la reunificación familiar. Por ejemplo, niñas que han salido de la residencia, que han sido mamás, pero que han sido, por ejemplo, adictas y que necesitan volver a reconectarse con sus hijos que están bajo el cuidado de algún otro adulto responsable. Esa es una claro. experiencia muy cercana, muy local. Y yo quiero destacar un punto, y más allá de los temas políticos, la oficina del presidente electo actualmente tiene un programa que es el programa de protección a la niñez. Y en el programa de protección a la niñez hay varios elementos que son interesantes que yo los invito a que lo revisen porque ya son compromisos para el presidente electo. En primer lugar, la desinternación de niños de 0 a 3 años, cumplir con lo que la ley dice. En segundo lugar, la ley de egreso asistido hasta los 24 años, bajo esta lógica, porque tú sabes que hace poco en el Congreso se aprobó la extensión de los niños para estar de los 18 a los 24 años en una Sí, residencia, pero eso no es egreso asistido. Eso es simplemente que la residencia puede recibir recursos hasta los es 24 la años y los extensión niños del puedan estar programa, en la residencia. ¿Ah? es la extensión del programa nomás, Es la que no extensión del nos asegura programa, pero nada. eso no es egreso asistido. Egreso No, asistido se mueve en las coordenadas que yo te planteé de lo que tiene Doncel en Argentina. Entonces, hay una propuesta también dentro del programa de gobierno del presidente electo de avanzar en la ley de egreso asistido hasta los 24 años. Y creo sí, que eso sería súper importante que lo impulsaran desde el primer momento porque yo creo que hay un amplio consenso para aprobarlo. También estaba en el programa de la candidata Matei, pero era hasta los 21 años. sí, Entonces, hoy día el presidente electo tiene una oportunidad de sacar una ley de egreso asistido como no se ha sacado en todos estos años. En segundo lugar, tiene una oportunidad de cumplir con la ley, que es sacar a los niños de 0 a 3. Y yo invito también a las nuevas autoridades a pensar en la desinternación de los niños que están en grave riesgo y que podrían estar mucho mejor viviendo con sus familias. Te doy un ejemplo. Las sí, niñas que están con cáncer cérvico-uterino, producto de explotación sexual, sí, y sí, que estarían mucho mejor con una familia, con dispositivos clínicos que le estuvieran apoyando que en sí, una residencia. Bueno, sí, ahí hay una crisis de vida que tiene que ser desinternada a un modelo de acogimiento familiar. Entonces yo sí, hago la invitación de ir por los niños de 0 a 3, pero también
ir por aquellos que están hoy día en crisis de vida. Y para eso un tamizaje, Cristian. Tenemos que partir porque yo tengo la convicción de que podemos reducir a la mínima expresión la cantidad de niños que están en residencia y privilegiar el derecho a vivir en familia, la reunificación familiar. También hay otras disposiciones dentro del programa como que promueven, por ejemplo, el desarrollo de una oferta de parentalidad basada en evidencia, con buenos programas para trabajar la reunificación familiar. Entonces, creo de que esto no está ausente del todo en la discusión, pero tenemos que mover la voluntad política para que nos alineemos en estos grandes consensos que unen a todos los chilenos, no solamente a los de una posición política, si los derechos humanos no son patrimonio de un sector u otro, son patrimonio de todos. Y por eso mismo es que tenemos una oportunidad para hacer este cambio tan sustantivo y tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajar en conjunto para sacar adelante todas estas medidas. Oye, Marcelito, pucha, te quiero contar algo, bueno, tú ya lo sabías. Nosotros con mi mujer, después de muchos años, decidimos formalizar una fundación. Y ahí voy a pedir tu apoyo, ¿ah? Voy a hacer una piedrita en el zapato para Marcelo Sánchez Feliz, y San Carlos del feliz, Paipo. feliz. La edad que nosotros, con la cual queremos principiar nuestras fundaciones, es esta que te estoy hablando, entre los 14 y los 24 años de edad. Creo que yo siempre he soñado desde muy pequeño en tener bueno, antes no lo veía como ley, pero una ley de ingreso asistido, Sí, de sí. poder acompañar a los chicos en la edad más complicada, que es donde tienen la facultad. O sea, yo pienso que la edad límite para poder intervenir a un niño que ha sido dañado desde casi cuando abre los ojos, está entre los 13 y los 14 años. Creo yo, a lo mejor me equivoco, pero si nosotros logramos y tomarlos desde esa edad, estando dentro o fuera de la residencia, acompañarlos en ese proceso de crecimiento emocional, crecimiento educacional, y logramos darle conocimientos y darle herramientas a los chicos que no sean las que encuentra en la calle o con sus padres muchas veces, que la delincuencia y la droga. Yo creo que ahí podemos hacer el cambio y tener grandes seres humanos en adelante. Y es por eso también que quiero estudiar este tema de la rehabilitación de drogas y alcohol, para poder trabajar con ellos. ¿Sabes por qué te lo digo, Marcelo? Porque yo desde los 3 años hasta los 13 estuve en una residencia de protección. Y a esa edad a mí me tocó salir a la calle, a los 13 años, sin nada más que una polera y un pantalón. Me tuve que arreglar con lo que tenía. Pero la oferta, la lluvia de, de luces, que lo llamo yo, que te escandilaban por todos lados, droga, violencia, música, que llevaba a estas otras dos cosas, personas que se acercan a uno con el afán también de explotarlo a uno para cualquiera de estas ramas. Yo creo que esa es una edad en la cual podemos marcar la diferencia. Y, pucha, llegamos casi a una hora de conversación. Yo más adelante lo vamos a seguir haciendo, pero quiero, Marcelo, que ahora, para cerrar este año, le puedas decir a las personas, no un consejo, sino que cómo cierras tú el año y qué le puedes entregar a las personas naturales, a las personas que trabajan en los servicios y a las nuevas autoridades. ¿Qué les puedes decir a ellos cerrando este año y que para que partamos el próximo? O sea, ya cerremos 2025 y de aquí para adelante tenemos esto. No sé, a mí se me ocurren muchas cosas, pero voy a entrar en un campo que no quiero hablar. Yo, mira, yo le diría a la autoridad, a las personas y a todo lo demás, algo que siempre le he dicho a todos cuando llegan todas las defensas corporativas del sistema, que empezamos a pensar en qué es lo que va a pasar con los trabajadores, qué es lo que va a pasar con la gente que articula estos programas, qué es lo que... Dejemos de pensar en eso, pensemos en los niños. ¿Ah?
Yo sé que todos estos cambios pueden significar temas dolorosos a la institucionalidad, a los programas, a los trabajadores, etcétera. Pero ya han sufrido mucho los niños. Es lo primero que tenemos que pensar. Tenemos que hacerlo de manera inteligente, de manera adecuada, para hacer una transición ordenada, todo lo que sea. Pero tenemos que volver a garantizar el derecho a vivir en familia. Eso tiene que ser nuestro norte. ¿Ah? No podemos hoy día empezar en segundas, terceras o cuartas consideraciones. La primera consideración son los niños que han sufrido. Si nosotros tenemos eso en mente, no va a haber un segundo de tiempo que vamos a perder en otras consideraciones. Tenemos que convencernos de eso. Tenemos que convencernos que un niño merece crecer con afecto. Tenemos que convencernos de que el mejor lugar para crecer con afecto es la familia. Tenemos que convencernos de que si hay familias que han sido vulneradoras, tenemos que trabajar con esas familias hasta que logren ser familias funcionales, familias prosociales. Tenemos que convencernos de generar un espacio para esos niños en los colegios, de recibirlos, y no que las comunidades académicas lo único que quieran es que no entren. Tenemos que crear los incentivos adecuados para que los niños tengan ese espacio garantizado. Tenemos que preocuparnos de que tengan acceso a la salud mental, acceso a la salud física. O sea, si nosotros ponemos de verdad de frente a la niñez, si nosotros ponemos de verdad de frente lo que han sufrido los niños, no debemos olvidarnos ni distraernos a cualquier otro lado. Tenemos que seguir adelante con la niñez y eso debe quitarnos el sueño, que tenemos que seguir así, que tenemos que apostar por la familia. Lo que tú decías es súper importante. Tenemos pocos años para construir un vínculo con la familia, nosotros que somos padres y cuidadores. Un vínculo de la familia con el niño. Son hasta los 13, los 14 años que los niños crean un vínculo con los papás. Pero ¿qué hacemos con los niños de 13, 14 y hacia adelante? Tenemos que nosotros construir ese vínculo protector. Tenemos que preocuparnos de la ley de egreso asistido por un lado, pero también tenemos que preocuparnos de fortalecer los espacios donde habitan esos niños, en la comunidad, en la escuela, también en la familia. Pero cuando vemos un niño que está a las 10 de la mañana fumando marihuana en el patio o cerca de una plaza y no nos preocupamos y decimos ya es problema de ellos, claro, estamos destruyendo el futuro de un niño. Tenemos que involucrarnos. No nos queda otra. O sea, yo de verdad, Cristian, siento de que no podemos ser indiferentes. Esto no puede ser invisible, no puede vivir en el silencio. Nosotros tenemos que darle a esto la razón de ser, la razón de nuestra vida es salvar un niño porque cada niño son todos los niños del mundo. Chipo. Mira, yo quiero cerrar para que también despidamos, fue una hora pero maravillosa, Marcelo. Quiero cerrar con una frase que la he dicho muchas veces. El problema es el siguiente, si no te pasa, no lo sientes. Exactamente. Marcelito, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y te voy a estar hinchando, ¿ah? Pero feliz, para eso estamos y ojalá que tu fundación salga adelante lo más pronto posible porque se necesitan muchas manos, pero esta tarea que es épica, yo estoy seguro que vamos a convencer más gente para que realmente la saquemos adelante. Oye, Marcelo, y lo último para que ya nos vamos. ¿Qué crees tú que sería de tanta importancia incluir en todas estas comisiones de fiscalización, de generación de proyectos, en estos equipos clínicos de los servicios de protección, de reinserción? ¿Qué tan importante podría ser la participación de egresados del sistema? Muchísimo, porque, a ver, si hay alguien que conoce la realidad de la institucionalización son los egresados. Y yo creo que hay un espacio para que los egresados por lo menos apoyen en los procesos de fiscalización, que no significa a lo mejor porque generalmente esto está normado, está regulado, pero debería haber un consejo consultivo de fiscalización donde participaran los egresados, donde claro, el termómetro, porque te digo una cosa, Cristian, y a mí me ha pasado cuando tenía la oportunidad de visitar alguna residencia, hay gente que se acerca con confianza a decirte las cosas. Y te aseguro que en la medida que tú has vivido esa realidad, hay mucho más cercanía para poder conocer las realidades de las cosas. Yo creo que eso es clave. Y creo que no podemos desaprovechar. Aquí las asociaciones de egresados deben tener un rol en la visibilización de lo que ha sido el profundo dolor que ha habido durante todos estos años dentro del servicio de protección. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera un memorial de la niñez,
que en cada uno de los memoriales de derechos humanos que existe en Chile haya un ala dedicada a la niñez, que hayan Sí, organizaciones de egresados que puedan administrar esos memoriales, que tengan un rol en eso, pero también me gustaría que ellos garantizaran, ayudaran a la garantía de la no repetición. Y eso sí, pues, significa también ser organismos consultivos del Ejecutivo para poder mejorar los mecanismos también de fiscalización, pero de provisión de oferta y también de la inserción de los niños en la comunidad. O sea, el poder hacer este proceso, el acompañar en los procesos de egreso asistido, por ejemplo, pudiera ser fundamental. Yo creo que ahí tenemos un tesoro importante de quienes han vivido dentro del sistema de protección que pueden hacer una contribución extraordinaria a la implementación de todas estas políticas. gracias, Marcelito. Te lo confirmo porque yo he participado en varias generaciones de algunos proyectos de ley y en base a la experiencia han sido bien tomados y han sido puestos en tabla y posteriormente he visto algunas firmas por ahí de lo que pudimos empujar nosotros también. Bueno, Gracias, excelente. Marcelo. Entonces, un llamado a sacar la ley de ingreso asistido y a trabajar todo en conjunto por eso. Eso es el Así primer es. paso. ¿Ah? Esperemos que en este próximo proyecto puedan tomarnos la voz en este próximo proyecto presidencial puedan tomarnos la voz a los egresados del sistema. Gracias, Marcelito. Espero. Un abrazo, que tengas Un buen día abrazo y muchas gracias a todos los y, que estuvieron conectados. y que tengamos todo un comienzo de 2026 fructífero para la familia y para todo lo que cada uno quiere. Un abrazo. Chao, chao, chao. Un abrazo. Chao.